Se está escuchando muy bien. Mejor que antes. Sonido. Acá Iván es camarógrafo, director de sonido. Sonido. ¿Está bien? ¿Seguro? No, muy bien. ¿Cuándo fue el último que estuvimos? ¿Cuándo fue el último que estuvimos? ¿Te acuerdas? Hicimos música también con Miguelito. Antes de la pandemia. No, antes. Yo tenía mucho miedo de salir. No, sí, pues. ¿Vamos bien? Están comenzando también. Oh. Gracias, Carlitos. Tu almanaque. Sí. Está bonito. Y puesto 100 años de Continental. 100 años de la Tengo que Transcontinental. no vale la torre. Por un año. Y no pongo los nombres de la misma luz, cosas así. Pero pongo. Magíster, doctorado, las cosas guachapas que ahora se acostumbran. Por eso yo, nada. Son magíster, tienen maestrías. Publica estas cosas, pero pone. Estamos en vivo, sí. En algunos casos ocurre eso, sí. O sea que el tráfico es todo tranquilo, todo bien. Te veo muy bien, Carlos, además. No, pero son cosas que ya... El mechero tiene hierbas prodigiosas para eso. Ya te voy a decir después. Con el canto del Bandiera Rosa. Sí. Pero le ha puesto de fondo musical la bandera rosa italiana. Ya. No. Muy bonito. No le veo. Pero es la música, no la letra, no con la letra. Porque la letra es de ustedes, pues. La letra es tuya. Utilizamos. El jefe nos ordenó que saliéramos a criticar la bandera rosa. Eso fue con Alan, pues que inventamos la letra. En un ratito. En un ratito, pues, porque el jefe, cuando yo entro, En un ratito. yo le dije a Alan, oye, hay una canción italiana que a mí me gusta. La cantan allá todo el izquierda socialista, comunista, anarquista. El 1 de mayo es impresionante, que yo tengo que sacar con su bandera roja. Bueno, además, el viejo me había autorizado a que yo militara en una base del Partido Socialista. Allá. Y yo conocía todo eso. Claro. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, hoy día domingo 18 de febrero del 2024. Y sumamente complacidos de tenerlo hoy día, otra vez, como lo hemos tenido aquí en Vía Mercedes, en tantas oportunidades, a nuestro querido amigo y gran compañero Carlos Roca Cáceres, que en el prolegómeno, que en el prefacio, pues ha estado hablando, comentando muchísimas cosas con mi querida hija que me acompaña el día de hoy aquí en Vía Mercedes y que justo hoy día también regresa ya a Estados Unidos. Carlos, muchas gracias por tu presencia. Cuando llegaste acá, naturalmente me dijiste que no habías preparado nada y yo te diré lo mismo, ¿no? Pero hablar contigo, pues, es todo un recuerdo tan extraordinario, tan vasto, no tan inacabable,
que no solamente sería la hora, ¿no?, de programa, sino muchísimo más. Y estuviste hablando justamente con Roxanita ese tema que nos apasiona a muchos, ¿no es cierto?, cuando Haya de la Torre tuvo allá en Italia especialmente esa cercanía, esa tan extraordinaria presencia allá en Italia con personajes, ¿no? Tema, y tú has estado allá, además. No sé, de repente por ahí podemos conversar esta conversación, ¿no? Bueno, ante todo y agradecerte, Wilber, por la invitación a venir una vez más aquí a Villa Mercedes, que para nosotros pues, es un santuario, porque recuerda la presencia permanente de Víctor Raúl. Además nosotros nos conocemos Además tú eres tantos años, parte de esta casa años. siempre, tan Me acuerdo querido, cuando ¿no tú es llegaste cierto? de Quillabamba, ¿no es cierto? Y Víctor Raúl te privilegiaba con su afecto. Y recuerdo mucho que nosotros, cuando tú eras secretario de la JAP y Juan José Uchuya era secretario del Cubo Bando Universitario, logramos conseguir la fotografía de la fundación del APRA del 7 de mayo del año 24. Como no teníamos recursos, le encargamos al compañero Carlos Enrique Melgar, que fue el que compró el marco, y esa fotografía es la fotografía que se exhibe. Está en la jefatura, ¿no? Claro, que tú y Uchuya le entregaron a Víctor. Y yo estoy ahí al lado. Claro, pero tú eras el maestro de ceremonias. Pero estoy con mi brazo enyesado, porque yo me había accidentado. Nos habíamos accidentado. por desobedientes. Por desobedientes. Sí. Víctor Raúl dijo de que, porque yo me accidenté, nos accidentamos, bueno, yo me accidenté, me rompí el brazo. El carro cayó encima tuyo. Claro. Y ahí bueno, vamos. pero recuperé después la salud y me vine a Villa Mercedes el domingo siguiente, porque yo no podía dejar de venir. Pero con mi brazo enyesado llegué. Para esto Víctor Raúl a todo el mundo le decía, Roca no va a poder venir porque está con el brazo enyesado, que no sé qué, por desobediente. Porque yo le dije que se quedara y no, porque nos habíamos preparado para ir al cine. Así es. ¿De acuerdo? Nos escapamos para ir al cine. Nos escapamos para ir. Y Víctor Raúl nos decía, quédense, no se vayan, quédense, y mira pues lo que nos pasó. Y entonces por desobediente. Así es. Y entonces, pero yo tenía eso cargo de conciencia, y al domingo siguiente yo vine acá. Inventé en mi casa que iba a ir a dar una vuelta, mentira. Me fui al parque universitario a comprar mi pasaje para venir en combi, ¿no? Acá. Y llegué. Para eso Víctor Raúl decía a todos, es que no va a poder venir porque está... Y cuando yo aparecí, pues un aplauso general y una alegría tremenda, ¿no? Y me reincorporé pues a los domingos en Vital. Y esa foto fue con motivo de los 50 años del APRA. Así es. Porque fue el 7 de mayo de 1974. Claro. Mira, y va a cumplirse ya 50 años de la entrega de esa foto, claro. ¿no? El 7 Mira, de mayo. Llegó Lucinchi, que era el representante de Carlos Andrés Pérez, que era presidente. Fue presidente, ¿no? Después Jaime Lucinchi fue presidente de Venezuela. Llegó él, y ahí en la foto se ve. Sí, claro. Está Lucinchi, está Víctor Raúl. Y Víctor Raúl escogió, no dijo, en este aniversario que hable Carlos Roca, que es el secretario general colegiado, ¿no? Y que hable Carlos Manuel Cox, el primer secretario general del partido, y así fue. Habló Carlos Manuel y hablé yo. Y bueno, ese es el recuerdo en que estamos comprometidos desde entonces. Sí. Imagínate, tantos años, hoy 50 años. Y estabas hablando de esos inicios que tuviste todavía en 1963, cuando eras parte del comando universitario, claro, en esa época, ¿no? Mira, y ese recuerdo tan fraterno, Alan. Mira, en realidad, bueno, mi abuelo materno, el general José Cáceres Valdivia, él era pues, aprista y amigo de Víctor Raúl. Yo tengo él estuvo metido en esta famosa revolución del general Antonio Rodríguez, el año 39. Donde muere, lo matan en Palacio. Pues yo conozco toda la historia, y mi abuelo cae herido. Él era teniente coronel, era comandante de la Guardia Civil. Y cae herido, pero muere. Y tú sabes que el general Antonio Rodríguez muere teniendo él todo, el decreto de amnistía, el reconocimiento del partido, la lista de los que iban a ser ministros, todo muere hoy.
¿Estaba Benavides o estaba ya Prado? No, Benavides. Estaba Benavides. Benavides es febrero 39 y Prado entra, puede ser en julio. En julio de ese mismo año. Entonces, cuando conversando con Víctor Raúl este tema, por mi abuelo que fue al partido a saludarlo al jefe, decía, este movimiento fracasó por exceso de perfección. O sea, todo se había previsto, todo. Pero lo que no se había previsto es que el jefe de la Guardia de Palacio, que era un mayor, creo, ¿no? No conocía del complot. Y cuando vio que había movimientos y todo lo demás, salió y disparó una ráfaga y lo mató al general. Y además porque los compañeros en esa época, pues, no había pues los medios de comunicación, era Radio Bemba, pero habían tenido la consigna de que vieran la radio, porque era carnaval, y entonces toda la gente estaba en la fiesta de carnaval, y entonces en el momento en que se produjera el levantamiento exitoso, todos los compañeros en la radio iban a escuchar que se había levantado en defensa de la democracia y tenían que ir pues a la plaza de armas, a llenarla para recibir, y eso fracasó. Y Víctor decía, por exceso de perfección. Bueno, mi abuelo materno estuvo comprometido en eso. Tengo una linda carta de Víctor Raúl, y además las invitaciones que mi abuelo, cuando fue director de la Escuela Nacional de Policía, ¿no?, en la época de Bustamante, entonces le enviaba a Víctor Raúl, y Víctor Raúl agradecía las invitaciones, disculpándose, ¿no? Bueno. Luego, por el lado de mi papá, yo tengo pues un tío, Julio Roca Cela, hermano de mi abuelo Carlos, aprista hasta la muerte. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del año 33. Hay una foto en la jefatura de los miembros del CEN. Ahí aparece mi tío, Julio Roca Cela, como subsecretario de sindicatos, porque el secretario era un obrero, pero el subsecretario tenía que ser un empleado. Entonces ahí aparece la fotografía de mi tío Julio. Mi tío Julio fue aprista siempre, pero el problema pues es que mi tío Julio salió desterrado, perseguido, preso y desterrado a Chile. Ahí hizo mucha amistad con Armando Villanueva y con los compañeros que estaban en Chile. Y Armando me contaba como un día dice que le dijeron, oye, está llegando un Roca Cela. Roca Cela, dice, oh, porque mi mamá, la mamá de Armando, era muy amiga de las hermanas de mi tío, la Roca Cela. Mi tía Hortensia Roca Cela fue mi madrina, y la tía Roca Cela que casó con Germán Aguirre, por eso los Aguirre Roca, bueno, Germán Aguirre que fue un gran colaborador de Víctor Raúl, lo apoyó mucho para las Navidades y todo, bueno. Entonces, mi tío, cuando regresó después de la dictadura de Odría, ¿no?, su mujer le dijo, bueno, decide, ¿tu partido o la familia? O la familia. Y me dije, tenía 4 hijos. Por eso cuando el año 70 y tantos, ya yo aquí en Lima, ¿no es cierto?, mi tío Julio me llama y me dice, oh, yo quisiera verlo a Víctor Raúl. Ya le dije, no te preocupes. Ya. Pero fui primero donde Jorge Viaje, pues, ¿no? Y le digo, oye, compañero Jorge, mi tío Julio, ¿qué? Me dijo, ¿Julio? ¿Roca Cela? Sí, quiere venir. Que venga, me dijo, que venga. Y lo llevé pues, primero a donde Jorge. Digamos, eso fue ya en la época de Velasco. Claro. Y entonces llegó mi tío Julio, pues, ¿no? Emocionado, se abraza con Jorge. Y me acuerdo que Jorge lo agarra de los brazos y le dice, Julio, ¿por qué te mariconeaste? ¿Por qué te mariconeaste? Le digo, pero Jorge, ¿qué quieres que hiciera? Mi mujer, mis hijos, no podía. En algunos casos. Y le dijo, ¿no? ¿Cómo tú has hecho? Has renunciado a todo por estar al lado del jefe, cuidándolo todo. Le digo, seguramente, le dijo, porque sería una gran mujer tu esposa, Nuri, pues, claro, que comprendía tu apostolado. En cambio, mi mujer no entendía eso. Sí. Bueno, cosas de la vida. Entonces, yo tenía esos antecedentes familiares, pero yo me integro como Cuba en la Católica
¿no? Por eso recordaba al padre Gutiérrez, que lo tuve de profesor en la universidad, y quien me lleva ya a militar en el partido es Carlito Bustíos, Carlos Andrés Bustíos, que era el secretario, él era de Económicas, y él era el secretario del Cuba, y es el que me lleva, ¿no? claro, que murió y absurda, te acuerdas, con mucha piña, una cosa trágica. Era un tipo extraordinario, bueno, tenía ingreso permanente a la jefatura, claro. Era muy amigo de Víctor Raúl, de Jorge sobre todo, y ya que un gran compañero. Él me llevó, y fue así, fue de una casualidad. Yo estaba ahí en letras en la Católica y vi un cartel que decía sesión hoy del CUA. Y bueno, yo en ese momento era aprista de corazón, pero no estaba inscrito. Entonces me fui a la reunión, 8 de la Católica, entre los cuales había algunos de derecho. Lucho Gálvez, me acuerdo, era uno. Pérez Prieto, otro. Había ahí algunos de derecho, pero yo era el único de letras. Entonces, Bustillo me dice, bueno, compañero, nosotros vamos a juramentar hoy día, abajo en el teatrín, el CUA de la Católica. De la Católica. Y queremos que usted sea el secretario de Cultura. Ya, pues, le dije, acepté. Pero una cosa, esta noche nos juramenta Víctor Raúl. Era la primera vez que yo lo iba a ver así, al jefe, cara a cara. ¿Te acuerdas de esa escalera empinada? Yo estaba ahí. Bajamos. Todo el tiempo, claro. La parte de atrás. Claro. El jefe bajó ligerito bajó las escaleras, ¿no? Y cuando llegó, se puso, pues, ¿te acuerdas? Esa fuerza vital que tenía, ¿no? Se puso así bien fuerte. Y claro, Bustillo dijo, ¡saluda al jefe! Todos levantamos nuestros brazos izquierdos. ¡Saluda al jefe! Y Víctor Raúl empezó a hablar. Nos juramentó. Y me acuerdo que nos dijo, ustedes, sus adversarios en la Católica, en esa época todavía no estaban los comunistas, eran los demócratas cristianos, entre los cuales estaba Rafael Roncaliolo, que yo conocí, me hice amigo de él, después fue ministro de Relaciones Exteriores. Director del diario Expreso en algún momento, ¿no? Así es, que era el diario Velasco, ¿no? en la época de Velasco. Ellos se fueron al velasquismo, claro, como claro, algunos también. Algunos de los nuestros. De los nuestros, que mejor no recordar. Entonces, oye, yo en ese momento, ¿no es cierto?, me impresionó muchísimo. Y ahí Víctor nos dijo, sus enemigos ahora son los demócratas cristianos. Y ustedes tienen ahí un grupo de Acción Popular. Únanse con los de Acción Popular para derrotar a los democristianos. Nos daba directiva, claro. Eso fue, y al 63, ahí es donde yo vengo por vez primera aquí a... Hay una foto claro, una foto de que estoy sin anteojos. Ayer he estado revisando tu... Y oye, ahí es la primera vez que vengo. Yo ya estaba con ganas de irme a estudiar a Italia. Y entonces él me dijo, cuando yo le dije, jefe, yo quiero ir a Italia. Me dijo, Italia. Empezó a hablar de Italia, él conocía todo. Decía, hay 3 ciudades universales, Atenas, Jerusalén y Roma. Por eso es la gran cultura que él tenía, su cultura grecorromana, admirador de toda la cultura de la antigüedad clásica, ¿no? Bueno, entonces, así fue. Y claro, luego, ya estando yo en Turín, me comunicaba pues a través de Víctor Raúl, ya él era fellow del St. Catherine College en Oxford, y entonces tenía su residencia allá, sus viáticos le pagaban para su conferencia, entonces él podía viajar y todo, estaba más cómodo, ya no pasaba las angustias del 58 al 62, ¿no es cierto? Entonces él ya estaba mejor, así que el 66 nos encontramos en Roma. Tengo una linda fotografía, una se publicó en lo que estoy en la... En Indoamérica. En Indoamérica, Raúl, sí, claro. con Víctor Raúl en Roma. Tienes un artículo muy bonito sobre ahí a la torre. Claro, él, emocionado de hacerme conocer lo que él conocía, fuimos a visitar los museos, las basílicas, todo lo que él conocía a Roma, oye, mejor que Lima. Mejor que Lima. Y recorría, y además caminaba, era extraordinario, tenía una vitalidad increíble. Ya en ese tiempo ya tenía pues Víctor Raúl más de 68. Claro.
Ya, claro, yo me vi después, hay una foto mía con Víctor Hugo y Armando en la Fontana Claro, de Trevi. linda, linda Claro, foto. muy foto. ¿Alguien más está ahí? Ahí está Ñique y está Atala. Claro. claro. Atala, el turco. El turco Atala. Claro, y está Estás- mi hermano, estás- y está Carlitos Cano, que formaba parte del grupo. está Víctor Raúl, Armando y tú. Armando era pues presidente de La Cámara de Diputados. Ese fue un en ese asunto, tiempo. pues, porque Claro. resulta que Armando llegaba a Roma como presidente de la Cámara de Diputados, y el embajador del Perú en Roma era un Miro Quesada. Y cuando este Miro Quesada se entera de que llegaba Armando, dijo, bueno, yo voy a salir fuera de la ciudad, el mezquino para no recibirlo. Pero lo que no sabía él es que también llegaba, pues, ahí en la torre a la reunión, porque el Instituto Ítalo Latinoamericano, que agrupa a todos los embajadores, ¿no?, había preparado una recepción para Armando Villanueva, que era el presidente de la Cámara. Pero llegó, pues, acompañado de Víctor Raúl. Y claro, era pues, tremendo, porque todo el mundo se acercaba a saludar a Víctor Raúl, ¿no es cierto?, porque era pues ahí de la Torre, Claro. ¿no? Y todo era ahí de la Torre, ahí de la Torre. Y este embajador designa, que fue amigo después, Julio Macera, hermano de Pablo. De Pablo. Él era agregado cultural en la embajada. Y había comentado, en un momento, había dicho, y había estado Ñique escuchando, ¿no? Le dijo, no, ya llegó pues el gran búfalo, riéndose. Ñique le contó a Víctor Raúl. Y en el momento en que se acerca pues Macera a saludarlo a Víctor Raúl le abre los brazos, mire pues, ha llegado el gran búfalo. Oye, se avergonzó Julio tremendamente, pero después se hizo amigo. Y yo lo frecuentaba ya cuando yo fui embajador del Perú en Italia. Entonces, Víctor ¿Estuviste Raúl... en Italia hasta el año No, yo estuve del 64 al 69, 69? pero después yo ya regreso, Claro. ya, bueno, regresé varias veces. Por ejemplo... Pero ya muy esporádicamente. Esporádicamente, ¿no? por ejemplo, ya te el año, estableciste más aquí el año en en Lima que y en hubo el Perú. meeting del Campo Martazo yo no estuve, porque yo estaba pues en Italia, Italia. y me había ido, ¿no?, a Madrid a ver a Luis Alberto Sánchez, que llegaba a dictar conferencias, esos son inolvidables, esa permanencia en Madrid junto con y estaba Javier Vallerri, Y Alan, ¿no? estaba Alan García, estaba Víctor Polay, ahí Luis conversábamos. Alberto. Y claro, Luis Alberto, ¿no? Y yo lo acompañaba porque como Luis Alberto no veía, había tenido este problema de retinitis. ¿Quién contaba que en ese grupo ustedes le iban mostrando un cuadro que no estaba en la pared a Luis Alberto? Bueno, yo te puedo contar, oye, tenía una memoria fabulosa. Extraordinaria, ¿no? Mira, en el Museo del Prado, cuando él me dice, vamos a ir al Prado, yo dentro de mí dije, bueno, yo sí había estado en el Prado y tenía mis ojos bien. Yo decía, ¿y qué va a haber? Ya estaba con la ceguera. Tenía retinitis pigmentaria, Ya estaba, ya. que se le cerraba y hay un momento en que ya no veía. ¿Ya? Pero él hacía creer que veía. Sí. Oye, con Alan hacíamos bromas que mejor no recuerdo. Lo imitábamos en la voz. Uy, ¿qué no hemos? Alan era experto en eso también, en imitar la voz de Ramiro, de él, bueno, de Y Sánchez. de Sánchez a perfección. A perfección. Yo también imitaba y hacíamos debates, polémicas. Yo tuve un problema, pues, porque con Víctor Raúl, porque resulta que un día uno le dijo al jefe, oye, allá en la Sala de Libertad, que estaba en el segundo, está Alan y Carlos imitándolo. Entonces el jefe, perdón, él No, se pero hace... está bien, viejo, es eso de Sí, pues, pero cariño, era de que cariño, pero a veces siempre- digo, puede ser Viejo irrespetuoso. le Pero decía, por ejemplo, Ramiro Prialé, ¿no? Con ese cariño tan extraordinario entonces, que ellos él tenían, se acercó ¿no? y escuchó. Que estábamos Alan y yo ahí. Bueno, a ver, repite lo que estaban diciendo más o menos tú. No, ya, regresó pues Víctor Raúl y entonces nos mira a Alan y a mí. Bueno, ahora quiero que me imiten. No, jefe, ¿cómo lo vamos a imitar a usted? No. Quiero que me imiten. ¿Están autorizados? Entonces Alan empieza, ¿no?, el discurso del 8 de diciembre del año 31, que él se lo conocía muy bien, ¿no es cierto? Hoy no es un día triste, bueno, estuvo muy bien él.
¿no? Y cuando terminó de hablar Alan, todos aplaudimos. Pero me tocaba a mí, después. Y yo conocía, porque lo había escuchado 1000 veces en Turín, porque tenía mi grabadora y el oso, y tenía pues un discurso de Víctor Raúl cuando cumple los 70 años, el año 65. 65. Yo estaba en Turín. Y un amigo, Jorge Domé, que era prista, amigo de mi padre, y que fue miembro del CEN, él me envió el cassette, y yo lo veía y lo escuchaba, con una nostalgia tremenda. Y me lo había aprendido bien. Llego a la cima jubilar de mis 70 años, alegre de haberlos alcanzado sin fatiga, fresca todavía la mirada para ver retrospectivamente la andadura de mi recorrido sin pena y sin reproche. Como el buen Don Quijote de la inmortal novela, mi aventura ha sido la de descansar peleando, que lo vivido hasta ahora es cosa mía, lo que reste es más bien cosa de Dios. Y yo me adelanto a ustedes como aquel león esculpido por Leonardo Heraldo Florentino, que lleva en su pecho los lirios de su galardón para brindar en sus copas por la eterna juventud de las obras creadoras. Y este es mi brindis, por la eterna y permanente juventud del APRA, por los jóvenes de ayer, de hoy y de mañana, que impertérritos levantan sus corazones en la afirmación segura de que nosotros sobreviviremos. Eso. Muy bien. Oye, yo Muy bien. salí, ¿no? Pero cometí un error, que bueno, lo cuento porque son cosas que pasan. Cometí un error. ¿Qué pasó? Acuérdate de la caminada del jefe. Ya. Tenía su caminada, que nosotros caminé de pato. Sí. No es irrespetuoso. No. Me lo preocupa invitaba, porque, pues. porque esto lo van a ver muchos. Pero estoy contando pero cosas no, que son, pues. Entonces, él tenía su caminada de pato. ¿No? Acuérdate cómo era. Y bueno, él tenía un tic. Se agarraba el botón del pantalón. Cuando hablaba. Cuando hablaba. Claro. Se agarraba el botón del pantalón. Que Alan también lo imitó después, ¿no? Clásico. Ha habido grandes imitadores. Clásico, claro. Clásico. Oye, No, bueno. y eso no está mal. Entonces, oye, pero yo sabía que él se agarraba el botón. Era una forma, no sé, bueno, ya yo no sé explicarlo. Entonces yo termino mi discurso, volteo, Y te agarras el botón. agarro el botón y me pongo a caminar. Con mi camina de pato, con su camina. Oye, el viejo me miró y me dijo, yo te he dicho que me imites, no que te burles de mí. Casi me muero, hermano. Tú sabes que estuve castigado. Como una semana me daba la manito así. ¿Te acuerdas cómo era su estilo, no? Que Como Alan lo castigó un año, ¿no? a él lo castigó, pero Un año. por frívolo. Bueno, pero ya. Es otra cosa. Historia, es Otra historia. Pero yo, oye, yo sufrí mucho. Bueno, yo puedo contar Resondrada de Víctor Raúl aquí mismo en este lugar y podríamos hablar mucho. Pero esa vez yo me quedé mal. Porque claro, yo lo había imitado con buena voluntad, pero había cometido el error de agarrar el botón, ¿no es cierto?, y caminar la caminé de pato. Por eso me dijo, yo te he dicho que me imites, no que te burles de mí. Bueno, pasó. Es así como con Alan hemos tenido, pues hoy, una vinculación muy grande. Por eso he visto que Mochero ha puesto la propaganda de la reunión de hoy día acá con el fondo de A la Conquista. A la Conquista. Claro, A la Conquista, que era esta canción que la cantaban en Italia, ¿no? Y que a mí me gustaba, y que claro, yo le dije a Alan se la aprendió, ¿no? Y entramos. No, y le pusieron letra a ustedes. Después, a la música, después de la bandera Resondrada, rosa. pues, entró Alan cantando conmigo Avanti Popolo en italiano. Alan se la aprendió en italiano, ¿no? Y entonces entramos. El jefe me miró. Cuando ya había las reuniones de los jóvenes allá Claro, en, ya. en el comedor. En el Acá comedor. en Vía Mercedes. Entonces me miró, diría, pues este Roca me está trayendo esta canción media rara. Entonces, muy bien, pero hay que apristizarla, pónganle letra aprista. Y nos mandó afuera al jardín.
Entonces con Alan dijimos, ¿hoy qué hacemos? Ya pues, adelante popolo, no, a la conquista de la justicia. Bueno, y luego, con fe, unión, disciplina y acción, derrotaremos a la reacción. Pero le dije, oye, el jefe, espérate, con Víctor Raúl el pueblo vencerá y a la oligarquía. Y después, todos estamos con Víctor Raúl de nuestro pueblo, jefe y conductor. Inventamos la cosa porque le dije, oye, mira, el jefe no va a resondrarse. Y cuando entramos cantando con Alan ya la guitarra y todo, fue emocionante. Claro. El jefe contentísimo, habíamos apristizado. Eso fue el 69, ya Víctor Raúl había regresado. Claro, cierto, ¿no? él había regresado. Aquí, y yo había tenido pues con él esas conversaciones allá, en Roma, sobre todo el 68, cuando él creía que iba a ganar las elecciones. El 69. Claro. Y el golpe fue contra él. Contra él. él. Así el historiador Antonio Zapata diga lo contrario. No, fue contra él, el golpe de Velasco. Sino que la sorpresa era que eran estos militares que te hablaban de antiimperialismo, te hablaban de integración latinoamericana, te hablaban de reforma agraria, te hablaban de cooperativismo. Después del golpe. ¿Qué es lo que el APRA siempre? Por eso es que cuando él regresa, ¿no? En busca del tiempo perdido, el recuerdo de Haya, de la Torre, ¿no? Pero me acuerdo bastante que en febrero él llega a Roma, el 14 de febrero. Del 6-8. Del 6-9. Después del golpe. Después del golpe. Ajá. El golpe, él estaba en París. Claro. Tengo inclusive la carta en la que me decía, ¿por qué no vi? En París estaba Jorge Plasencia Malpica, gran amigo. Sí, claro. Entonces me dijo, ¿por qué no vienes? Me dijo, Jorge, aquí te puede hospedar. Y todo, pero yo no fui a París. Él me dijo, quedo incomunicado por los problemas que había. Y entonces el 14 de febrero, que me acuerdo mucho porque era el día de San Valentín, y toda Roma estaba con el giorno de San Valentín. San Valentín. Entonces, ahí es que Víctor Hugo me dice, no, vamos, me dijo. Y nos fuimos a la Vía Véneto, al Café de París. Llegó ahí y me dijo, vamos a pedir una botellita de champán. Y pidió su botellita de champán. Y nos tomamos. Y ahí me dice, mira, no es posible que después que hemos luchado 50 años por estas cosas, estos militares vienen ahora a quererlas realizar y las están haciendo mal. Yo tengo que regresar al Perú inmediatamente, a quedarme allá, me dijo. Tú sabes cuánto me duele dejar la ópera, los conciertos, la vida en los museos, visitando esta ciudad hermosa. Tú sabes lo que para mí significa dejar todo esto, poder caminar por las calles de Roma sin que nadie me pare ni me diga nada. Tranquilo, puedo hacerlo. Pero vuelvo, me dijo, porque es mi deber. Y eso sí, me dijo, tienes que volver también tú, porque vamos a organizar una nueva promoción de compañeros jóvenes. Yo quiero dedicarme a eso. Y me voy al Perú y me quedo allá. Oye, pero yo lo noté con esa tristeza, esa nostalgia del hombre de la cultura universal que tenía que dejar ese mundo, ¿no?, para cumplir su deber. Y regresó. Por eso, y yo cuando regresé y el año 69, me incorporé pues, al Buró de Conjunciones, en el cual estaba pues Alan García, estaba Fernando Arias, estaba Roberto Venturo, estaba Víctor Polay. Fernando Dávila. Fernando Dávila. Alberto Valdivia. Oscar Morales. Fue el grupo. Luis Felipe Soyer. Que César Vega. ¿No? Ese fue el grupo, ¿no? Claro. Que tuvimos la fortuna, ¿no?, de estar al lado de Víctor Raúl y que éramos un poco, pues, ojos y oídos del jefe. Porque él lunes, Asamblea Funcional, martes, Parlamento Universitario, miércoles, Comité Ejecutivo, jueves, visita a la Laguna Magna del coloquio, viernes, visita a los sectores, eso se enviaba. Decía, bueno, Roca va pues a Barranco, a ver qué hay en Barranco. Regresamos, jefe, ha habido solamente 10, 12, que no sé qué. Ay, muy bien. García, ¿dónde ha estado? En Comas. A ver, Alan, a ver, ¿qué ha pasado en Comas? Y así, y le informábamos. Y le decíamos la verdad, la realidad. Entonces decía, no, hay que potenciar, hay que hacer propaganda. ¡Propaganda! Oye, Víctor Hugo era más propagandista que organizador. Así es.
Quizás los en el billete ponía para en lo poco organizador Ramiro, organizador Armando y después organizador Alan. Pero él era propagandista, todo era propaganda. Y tenía un... Tú sabes que cuando estuvo en Turín, él dictó una conferencia en la universidad. Y yo preparé unos carteles, que los tengo ahí, invitando a la conferencia de Víctor Raúl Ayala Torres, Fellow de Oxford, con su fotografía, es en la que está él con la toga, ¿no? De la Universidad de Oxford. Había habido una conferencia de él en una institución que se llamaba ARSAL, que era la Asociación de Relaciones Culturales con España, Portugal y América Latina. Ellos habían preparado unas tarjetas, ¿ya?, de invitación. Luego había un movimiento federalista europeo, en una época en que todavía no había la Unión Europea, no había el euro ni nada. Pero Aya de la Torre era un admirador de ese proceso. Lo invitaron, hicieron tarjetas. Pero yo no hice tarjetas para la universidad, porque invitaba a los alumnos y lo que a mí me interesaba es que llenaran el aula para que lo escucharan. Y punto, puse la propaganda. Pero no hice yo tarjetas. Entonces cuando yo llego, ¿no?, el día anterior, y le digo, jefe, está todo listo, y su conferencia en la universidad. Y las invitaciones, jefe, no las he podido traer. Oye, quiero las invitaciones. Oye, me fui inmediatamente de un imprentero. Oye, usted hágame unas invitaciones, y las tengo ahí, ¿no? La Universidad de Turín invita. Me hizo como 100. Yo le dije, al día siguiente yo fui. Y le llevé las invitaciones. Muy bien, me dijo, espera un momento. Se subió a su cuarto y regresa yo con unos sobres, y en cada sobre estaba la tarjeta, esta. Y solamente ponía cordialmente, fraternamente, o sea, ahí en la torre. Pero lo mandaba a todo el mundo. Me acuerdo mucho que llegamos y me dijo, hay que hacer esto. Te falta sentido de propaganda. Porque claro, era una tarjeta pues iba a Taiwán, otra tarjeta iba a Alemania, otra tarjeta, así, a todos los amigos, gente que lo conocían, se entera, porque él me decía, se van a enterar que yo estoy dictando una conferencia en la Universidad de Turín, que es la universidad en la que estudió Erasmo de Rotterdam. Se conocía toda la historia, oye, de la universidad. Genial. Yo feliz, pues, ¿no? Claro. Obviamente. Pero me acuerdo eso. Te falta sentido de la propaganda. Y claro, yo lo ayudé a poner las estampillas. Ayudaba. Entonces, y a mí siempre me ha dado no sé qué eso. Pero bueno, agarraba y metía las estampillas. El jefe ahí metiendo sus estampillas. Genial, hermano. El sentido de la propaganda. Él siempre... Y eso lo mantuvo, pues, claro, todo el tiempo. Boletín San Marquino, todas las cosas que él hacía, el suplemento de correo, el mismo correo aprista. Todo era propaganda, pues, ¿no? Propaganda, ¿no? Nada de hacerlas tan extensas, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, las publicaciones de los diarios de Turín acerca de las conferencias de él, que son una sábana de este tamaño, la tribuna, pues, que era de este tamaño. Claro. Conferencia de Aya de la Torre en la Universidad de Turín. Él, Agencia Columbus, pues, él contaba, ¿no? Pues claro, ponían a Aya de la Torre, haciendo uso de su buen italiano, dictó una conferencia, entonces, bueno, así, pero también generoso. Un día llego yo, uno de esos días, y estaba escribiendo un artículo para la tribuna, y me dice, ¿puedo poner tu nombre? Le dije, jefe, no hay problema, usted decida. Ya, muy bien. Y entonces en la tribuna apareció un informe por Carlos Roca Cáceres. Y lo había hecho, ¿ya? Y yo recibí una propina especial de mi abuelo y de mi papá. Por eso. Por eso, porque había escrito un artículo que se publicaba en la tribuna. Lo había escrito él. Pero puso por Carlos Roca Cáceres.
Entonces, había esa confianza, ¿no?, con Víctor Raúl, y es un recuerdo imperecedero. Y justamente para él, como Te decía, llevó a la ópera ya por primera vez a ti. así es. Cuando él llega a Turín, una ciudad que fue la primera capital de Italia, de los reyes de Saboya, pues bueno, entonces conocía la historia de Turín. Además, Turín es una ciudad por Don Bosco, ahí está la María Auxiliadora, el Cotolengo, una serie de advocaciones religiosas, ¿no?, que el jefe conocía muy bien. Entonces, llegó y me dijo, ¿has ido a la ópera? No había ido, hermano. Dije, no, ¿cómo es posible? Yo, me dijo, vengo desde el Perú a ver la ópera y tú no has ido a la ópera. Esta noche, ópera. Me dijo, 2 amigos latinoamericanos que nos acompañen. Vamos, voy a comprar 4. Bueno, entonces yo me fui con 2 amigos. Uno era de Costa Rica, Luis León, y el otro era de Honduras, Óscar Argüello, que el jefe los conoció. Bueno. Entonces, oye, nos fuimos a la ópera. Yo comencé por muy difícil, era el Lohengrin de Wagner, y todo era en alemán. Y además la mitología nórdica es diferente pues, a nuestra mitología romana. Nosotros tenemos pues los dioses romanos de Grecia vienen a Roma, Zeus es en Grecia, Júpiter es en Roma, así pues, ¿no? Todos tienen su par. Claro, oye, en los intermedios, Víctor Hugo me explicaba, porque yo no entendía nada. Entonces me explicaba lo que estaba sucediendo, y claro, la mitología nórdica, los nivelungos, las valquirias, bueno, todo eso fue impresionante. Y estaba tan contento de que me había desasnado musicalmente. Desasnado. O sea, él tenía pues unas expresiones que solo nosotros la conocíamos. Me había desasnado musicalmente. Entonces, hasta que salió. Turín tiene una gran avenida que tiene pórticos. Y entonces salimos, ¿no? Era un periodo pues frío. Era abril, estaba terminando. ¿No es cierto? Todavía no llegaba pues el otoño, era el verano. Oye, salió, estaba eufórico. Me acuerdo mucho que salió emocionado y se empezó a tararear la cabalgata de las Valquirias. Oye, impresionante. Inolvidable. Inolvidable además. Este hombre... Y yo decía... Y era la primera vez que ibas a una ópera. Después ya en Roma... Me había desasnado. Entonces ya en Roma... Tienes que ir a la ópera siempre. Hasta un punto, por ejemplo, que un día estaba en Milán. Yo acababa de llegar de Grecia de un viaje. Y me llama, estoy en Milán, vente inmediatamente porque he venido a la ópera. Y me fui a Milán. Pero él había estado en la ópera el día anterior. No sé qué ópera de Verdi sería que fue. Estuvo él ahí. Pero me hizo llegar y me llevó a ver el lugar del Teatro de la Scala, el monumento a Leonardo da Vinci, me explicó los 4 personajes que están alrededor del monumento. Nos fuimos a la iglesia Santa María delle Grazie, donde está el cenáculo de Leonardo, el famoso cenáculo para la cena, la última cena. Allí fuimos, ¿no? Impresionante. Él conocía todo eso. Y luego ya me dijo, no falles, y por eso cuando ya vino a Roma en el 68, me dijo, esta noche vamos a las termas de Caracalla, la ópera Aida de Verdi. Y vimos la Aida de Verdi, que era impresionante, porque la Aida de Verdi, cuando empieza a salir, pues oye, el faraón y todo, salen caballos, elefantes, de verdad, no. De verdad. Aquí, bueno, hacen muñecos, no se puede representar, claro. Pero en las termas de Caracalla impresionante. Y él estaba feliz, contento de ese mundo, ¿no? Del mundo de la cultura, de esa cultura universal que él poseía, pero que tuvo que dejar por cumplir el deber de venir a formarnos a nosotros.
Eso es Y admirable. llegó en febrero del 69, pues, ¿no? Claro, él llegó para el Día de la Fraternidad, El pues, Día de la Fraternidad. ¿no? Así es la vida. Y claro, el recuerdo permanente de él, de su severidad, ¿no? Pero también de su energía Esa paternal. parte, digamos, hasta el año 68, y me imagino para más adelante, también lo estás escribiendo o ya lo has escrito. Algo me dijiste, ¿no? Estoy Yo haciendo... en algo te he poquito obligado a que escribas algunas cosas. La ¿no? vez pasada, ¿te acuerdas? ¿No? Sobre el tema de Águila Torre y también sobre Alan García. Publicaste ¿no? unas cartas, 6 cartas. Sí, que ahí la tengo, ¿sabes? Sí, pero yo tengo como 30. No, claro. Tengo que revisarlas bien y ya va Pero el bueno, momento, pero ya hay que hacerlo pronto. no hables de... No, es que hay que hacerlo pronto. Esas cosas hay que hacerlo rápido. Pero hay que hacerlo bien. Hacerlo bien. Hay que hacerlo Pero bien. felizmente tú eres ordenado. Trato. No, eres ordenado. Entonces vamos a ver, pero Pero también por ordenado estas cosas se pueden ir prolongan. alargando, se prolongan y así, al final a veces se va la quedando en el flojera, camino. la pereza. No, pero fundamentalmente el hecho de que hay muchas se termine cosas. bien, ¿no? Se haga bien. Se haga bien. A veces mí no me eso- gusta, ¿no es cierto?, que salgan cosas así Por por ejemplo, la sacar. historia que tienes ahí, tú tienes una verdadera joya, ¿no es cierto? El prólogo de las obras completas, ¿no? Escrito por el propio Águila Torre, ¿no? Imagínate, Bueno, es que... eso merece todo un contar, una historia, ¿no? Bueno, De fue cómo pues, muy claro porque ¿no? en esa época pues no había computadora, no había absolutamente, nada. absolutamente. Y entonces Víctor Y Raúl deben ser más de 30 recibe de Mejía De Vaca, Vaca. que era el que iba a editar, y le dice, quiero que usted prepare un prólogo. Entonces Víctor Raúl me dijo, mira, tengo que preparar un prólogo y voy a tocar el tema de la relación del aprismo con el marxismo. Yo creo que ese es un tema, que era un tema ideológico importante, Sí. para reafirmar Sí, que lo éramos tocó dialécticamente marxistas, magistralmente, ¿no es cierto? Que veníamos de allí, pero que habíamos relativizado, actualizado el No, y pensamiento, respondí ideológicamente, Así es. además desde nuestra realidad. adaptándolo a nuestra Así es, realidad. Entonces, exactamente. extraordinario ese prólogo del año Y tú 77. tienes los originales. Entonces, él me dijo, voy a escribir, pero vas a venir a recogerlos para que tú me los pases en limpio. Yo tenía una maquinilla, Y la tienes todavía. ahí está, Tu maquinita. guardada. Como está aquí la máquina de ya la Víctor iba a Raúl. regalar porque digo, ¿qué hago con esta máquina? Bueno, tráela acá al museo. Mi máquina, entonces, oye, pero Víctor Raúl me entregaba unas sábanas, porque él escribía, ¿no? Y cuando ya se le acababa la página, agarraba otro O cuando papel, encontraba algún error pegaba ahí en un esa misma scotch, línea. con cinta scotch, pegaba, entonces me entregaba unas sábanas así, revisadas, corregía, ponía, con su Y puño le y letra. apuntaban unos papelitos al lado derecho. Yo recibía la sábana esta. Y claro, en mi maquinita lo pasaba en limpio, todo, con cuidado, pues, con todo lo que él había escrito. Traía el ejemplar y le volvía a hacer correcciones. Le quitaba, le ponía, le añadía. Otra vez, todo de nuevo. Tú sabes que recién le llevamos a Mejía Vaca la cuarta. La cuarta corrección. Ya, que me dijo, está ya. Pero las 3, la primera, las tengo yo, con sus corregidas Claro. y todo. Él era, pues, en ese sentido, Muy cuidadoso. muy cuidadoso. Además, respetuoso de las fuentes, ¿no? Las fuentes, No es como ahora, que mucha gente te publica Inclusive cosas en y los le hacen prólogos- hablar al en pobre los Aya de la prólogos, Torre no. cosas que nunca le ha escrito ni ha dicho. en los prólogos, por ejemplo, a las ediciones del antiimperialismo del APRA del año 70 y posteriormente, inclusive a la edición venezolana, él hace referencias, pero pone abajo Claro. la referencia. Y a mí me gustó mucho que una referencia que él pone es un libro que yo le había regalado en italiano, escrito por Garodí, ¿no? El retorno de la esperanza, creo que se llama. Y yo se lo regalé, y ahí aparece como una de las fuentes que él Mira. había estudiado, visto, ¿no? Él era así, Muy cuidadoso. muy cuidadoso. Además hay una carta que le escribe a Luis Alberto Sánchez donde le habla eso de las citas, ¿no? Sobre las citas, que los latinos somos a veces muy descuidados en esos temas, ¿no?
Los sajones, en cambio, son muy cuidadosos. Pero esa era una crítica a No, Sánchez también. Bueno, y no solamente dicen, ¿no es cierto?, la fuente, sino también el nombre de la editora, la página, que es tan importante, el nombre del autor, como debe ser. Eso lo haces tú genialmente, ¿no? Porque tú pones siempre todo, Pero como hasta debe la página, ser, claro. pero hemos aprendido de eso. Y un poco tratamos de orientar en eso a los mismos compañeros, que yo no digo que lo hagan de mala fe, ¿no? Pero a veces se equivocan y no ponen la fuente, que es tan importante. Se equivocan mucho, sobre todo porque usan demasiado las redes, inclusive hasta para polémicas No, personales. eso es una tontería. Entonces Es empiezan una tontería. a quererse ellos distinguir porque no sé qué, que no sé cuántos, cosas ridículas. Y tú a la mayoría de ellos ni los conoces, ni sabes quiénes son. Pero eso sí leo. Nunca los has visto. Leo, pero nunca intervengo. No, yo para tampoco. no No, pero exponerme esos a que personajes- alguno salga y diga algo. A esos personajes que están interviniendo, pues, ¿no? Uno ni los conoce. No han ganado, creo, Además, ni en su, se ni ponen en a su veces cuadra. hasta seudónimo, nombre falso. Así No tienen el coraje de poner su nombre y ponen el nombre, no sé, de la tía, del amigo, ¿no? Exactamente. Carlos, el Buró de Conjunciones, ¿qué significó ya con Aya de la Torre presente? Y ya casi todos aquí, ¿no? Incluyendo Alan García hasta el año 72. Esa participación, esa presencia de ustedes en esos tiempos, ¿no? Que eran obviamente muy, muy complicados, muy difíciles, porque no solamente estaba la dictadura, sino también el mismo hecho de estar lidiando con muchos personajes que de alguna manera estaban muy entroncados con este régimen, ¿no es cierto?, llevando nuestras propias banderas, ¿no? Y algunos muy ligados a Víctor Raúl, ¿no? Claro, Carlos Delgado, que había sido secretario de Víctor Raúl, que se llevó al compañero Santa Cruz, que se Era de llevó a las organización, hermanitas ¿no? Palma, no se llevaron, y otros más. Mejor no los menciono. Bueno, cuyo nombre no quieres mencionar. No, mejor. Porque están ahí, No, sí, están muy bien. actuando. No, muy bien, muy bien. Pero bueno, Muy bien. entonces, él escogió este buró de conjunciones y fuimos 17 que él escogió y que teníamos pues, la función de estar al lado de él, o sea, éramos los colaboradores permanentes. Además entrábamos a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, él nos colocaba al fondo y decía, ahí se quedan a aprender cómo se conduce el partido. Caramba, entonces llegaba pues Prialé. Mira, pues con qué personajes estuvieron. Prialé, Sánchez, llegaba pues Carlos Armando, Enrique Melgar, Armando, Heisen, que Andrés, estaba vivo, ¿no? Cox. Heisen, Cox, qué comisión política, Townsend, ¿no? brillante, León de Vivero. Fernando León de Vivero. Oye, entonces, Rodríguez pero él no dijo, Virósola. Lucho Rodríguez Virosa. Oye, Judith Prieto de Segarra, ¿no? Claro, la Tremenda compañera Judith. historiadora, ¿no? oye, pero decía, A al quien fondo, Aya la Torre respetaba al y quería fondo, tanto, ¿no? aprender. Entonces, estábamos sentados ahí atrás, escuchando lo que decían los líderes. Para él era importante, porque él quería justamente que nosotros en algún momento llegaríamos a ocupar A ese sitio. a ese lugar. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Como Obviamente. Entonces, yo creo que esa fue una experiencia inolvidable de nuestra formación. Y yo me doy cuenta, hermano, qué pena. Alan quiso hacer un esfuerzo con su escuela cuando El regresó. instituto, ¿no? No, Ah, eso está- después. la escuela de formación de en el cuadro, partido. En el Ya. partido. ¿No? Exactamente. Y yo fui ahí, dicté Que algunas dicho cosas. sea de paso, dictó unas conferencias magistrales él en Ese periodo. en ese periodo, ¿no? Él estuvo muy bien, pero después pasó. Y no ha habido formación de cuadros. Ninguno se ha ocupado. Todos los que han sido secretarios generales después no se han ocupado de la formación de los cuadros del partido. Y tú bien explicas, una cosa es el partido de cuadro, partido de masa, pero el partido de cuadros, primero formar a los que van a predicar, los que van a transmitir, tienen que estar preparados. Y yo me doy cuenta, ¿no? Y lamento mucho y a veces digo también tengo la culpa, a pesar de que yo he dedicado mi vida siempre a recorrer las bases, los sectores, a los comandos. Bien recibido y bien querido, además. Pero explicando la doctrina y Así todo lo es. demás. Pero era una cosa personal que yo hacía por cumplir con mi deber, pero no era algo orgánico. Porque la Universidad Popular González Prada no funcionaba nunca en estos años, no ha funcionado jamás. Entonces me da pena porque a veces veo, salen unos muchachos
hablar, ¿no? Bueno, no conocieron ahí en la torre, solo conocieron quizá de lejos a Alan García, no tienen ninguna formación. A veces cuando los veo hablar, hermano, es el discurso que un muchacho podría dar en un Rotary Club, o podría dar, no sé, en un organismo ¿cómo se llama esto? La Guay. Ya. O sea, los religiosos, esto. Pero no tiene... Digamos, le falta consistencia ideológica, formación, le falta formación, el mismo lenguaje. Nosotros decíamos siempre, y Aya nos decía Aya, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra propia semántica. Así es. Nuestras palabras. Y cuando yo escucho a un compañero y habla como hablaba ahí en la torre y hablamos nosotros, este tiene formación, ha sido formado, sabe hablar como aprista. En cambio este puede ser líder de los Boy Scouts, pero no para el Partido Aprista Peruano. Y es una pena, porque yo veo y hay varios, yo los conozco a todos, inclusive en provincias. Hay compañeros jóvenes muy buenos, muy preparados. Otros no tienen preparación. Es como un día llegué al Cusco y ahí viene pues la edición que publicamos, ¿no es cierto?, con el prólogo de las horas completas, la edición del Antiimperialismo del APRA, claro. Gracias al compañero Pepe Quintana. Yo llego al Cusco, me reúno... Carlos, ¿no? José Carlos Quintana. José Carlos. Un gran compañero, sí. A quien lo saludamos porque... Él es muy buen compañero, muy buen compañero. Llegué al Cusco y tuve una reunión con los compañeros universitarios. Habían ganado en la Universidad San Antonio Abad, habían ganado delegaturas en, no sé, en la Universidad Andina. Muy bien. Y entonces, caramba, yo decía, estos chicos están, como se dice ahora, en el tejido social, están metidos en la universidad, ganan delegaturas y todo. Caramba, yo estaba admirado, decía, caramba, en el Cusco, no como en la frase famosa, el Cusco nació el verbo, el Cusco saldrá la acción. El Congreso Estudiante del Cusco del 20. Además ahí en la torre escribió, ¿no? Claro. Sin el Cusco no hubiera sido posible formar el APRA, ¿no? Por la tragedia del indio que él ve directamente. Del indio. Claro. Bueno, eso es impresionante. Pero yo estaba impresionado de los muchachos que ganaban. Alan también está ahí, ¿no? Claro. En Combapata, un pueblito muy pequeño allá. La abuela. Que les tuve oportunidad de acompañarla. La compañera Celia Rojas. Celia Rojas. Gran compañera, gran compañera. Con Alan teníamos un vínculo que de al afecto. parecer vivió muy enamorada de Seoane, en esas épocas. No sé. Manolo, pues, no te digo que era un Don Juan, pero era un hombre, tenía talla, ¿no? Una oratoria fabulosa. Fundadora del APRE en Arequipa, ¿no? Las mujeres Rojas, se morían por Manolo. Por Manolo. Manolo tenía mucho éxito entre las damas, como después Alan con las damas. Bueno, entonces, pero le digo yo a los muchachos ahí en el Cusco, ¿y ustedes han leído el Antiimperialismo y el APRA? Ninguno. Pero ¿cómo, le digo yo? El Antiimperialismo y el APRA es la obra fundamental del aprismo. Y les expliqué la historia, el 28, la edición de Chile. Bueno. Le dije, esto hay que editarlo, Le dije a Pepe Quintana, oye hermano, tenemos que reeditar, no es posible que estos muchachos no conozcan el Antiimperialismo. Y le dije, oigan ustedes, compañeros, es como que me digan que yo soy católico cristiano y no ha leído ni siquiera uno de los 4 evangelios. Y le dije, yo no les pido que ustedes lean la Biblia completa, porque yo tampoco la he leído completa. Porque además es pesada. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son fruto de la época, ¿no? Ciertas disposiciones en el Deuteronomio que son disposiciones para un pueblo errante en el desierto. Bueno, es otra historia. Entonces yo le dije, yo no les pido que lean todo el Nuevo Testamento, con las epístolas y el Apocalipsis, que es aterrador. Le dije, no, pero por lo menos uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Lean. Pero entonces Pepe Quintana me dice, Carlitos, vamos a reeditar el Antiimperialismo de la Plata. Le dije, reeditamos, pero le ponemos el prólogo de las horas completas, porque eso complementa, porque es el último escrito doctrinario e ideológico de ahí de la Torre. Antes de morir, él muere el 79 y esto lo escribe el 77. Fue el último documento doctrinario y lo pusimos ahí como prólogo. Yo estaba contentísimo.
No, y lo reeditaron. Lo reeditamos. Acá Pero lo hemos presentado, acuérdate. sí, pues, el problema es que yo sacamos solamente 1000, y los 1000 los repartí y desapareció. Ahora no tengo uno. Pues yo le he propuesto. Hay que decirle a José Carlos. Claro, yo lo he ediciones. llamado ahora, me he comunicado con él y vamos a sacar una nueva. Lo único, bueno. tenemos todos los machotes, todo, lo único que hay que poner es papel, Qué bueno. porque Qué está bueno. todo. Quizás Y se le hablando- podría y poner hablando una de notita. Los últimos escritos de Víctor Raúl, también ahí tenemos 130 artículos Claro. y una sola idea sobre el APRA, que una noche cuando estabas tú también en la jefatura, cuando más o menos le informé al jefe del trabajo que se estaba haciendo, de una manera tan genial como él sabía responder, preguntó, ¿cuántos artículos hay? Y yo le dije, creo que 130, jefe. 130 artículos y una sola idea sobre el APRA. ¿Te acuerdas, no? Tú Claro. estabas ahí. Claudio Bertis, Claudio, Sergio todos, Petrov. Exactamente. ¿Te acuerdas los Claro, seudónimos, los no es cierto? seudónimos, Los seudónimos con los exactamente. cuales escribía Sergio Petrov, Claudio Bertis. Genial. Bueno. Carlos, Y hay tenía sus tanto. corresponsales en Todo, claro, en México, en Chile, En Chile. en Argentina, desde Buenos Aires. Me acuerdo que cuando vino el golpe de Allende, contra Allende y la dictadura de Pinochet, él dejó de escribir de Chile. Pero hay un artículo que se llama El salto cualitativo, pero no es el brinco oportunista. eso ya es más o menos. claro. Pero antes del golpe, ese Antes- fue antes ese del es golpe antes contra del Allende, sí. Porque decía, los socialistas, nuestros compañeros, se están equivocando. Claro. Están Es haciendo que el salto de garrocha que no que corresponde. Fidel Castro se fue a Claro, Chile un mes, Así es. creyó que estaba en Cuba. Y él escribió el No, salto pues, cualitativo. no podía aceptar. No es el brinco oportunista. Allende, que había sido amigo, ¿no? No, y compañero, además, Tú parte sabes que del Partido Socialista, ¿no? Allende- que cantó la marsellesa, Claro. se lo sabía muy bien. Mira, además. Allende había estado en Cuba y regresó y fue recibido por los compañeros y todo en el coliseo que había Mauta, no, lo que es, El que está en el cercado de Lima. ¿La no, Mauta? que está ahí por Chacrarío, Bueno, en la Mauta. en la Mauta. Ahí hubo una gran concentración y llegó, ahí está la foto en la que está Víctor Raúl con Allende, Con Figueres con y Figueres Townsend. y Townsend. Esa es la foto. Están ahí. Claro, llegó embelesado de la revolución. Una foto muy, muy expresiva ya en Chile, ¿no es cierto? El año 46, cuando ahí a la Torre va a la reunión de los partidos populares, está ahí a la Torre así y Allende está detrás de él, ¿no? Eran amigos. Y además era su maestro, ¿no? Víctor Raúl. Pronuncia su discurso Salvador. Estaba pues con gastritis aguda Ah, de la revolución cubana. Y me contó Ramiro, que estaba ahí, que en un momento Víctor Raúl le dice a Allende, a mí no me vas a confundir a la gente. Y se paró y empezó a hablar. Y se lanzó contra Castro y contra todos. O sea, en eso mantuvo su... y como No, y además decía, el lema del movimiento 26 de julio, pan con libertad, es decir, todo, ¿no es Así cierto? es, no, claro, Era el obviamente. APRA. además vinieron Del APRA. con Raúl Castro a la cabeza y estuvieron en el En el aula aula magna. Así es. Y en el Día de la Fraternidad del 61, desfila el retrato de Y Fidel. después del triunfo de la revolución allá de Castro, ¿no es cierto? Hay un artículo de ahí a la Torre respaldándolo. Claro. Acuérdate. Bueno, Pero después él ya, por presiones y todo, se declara marxista-leninista y se convierte en un súbdito del otro el imperialismo, otro imperialismo. el imperialismo Así ruso. es, así es. Y en eso ahí la Torre fue genial en su análisis, ¿no es cierto? Que el capitalismo de Estado en Rusia había llegado a su fase superior también allá, y por eso es que exportaba capital, el imperialismo. Así es. Así es. Entonces- y eso fue en los años 70, más o menos, que Ya, con más fuerza. con ¿no más es fuerza, cierto? no, ya la tesis de los... Lo iba desarrollando. había, Y claro, eso es un poquito lo que se ha recogido también en este libro, ¿no? Claro. Que lo vamos a Hay editar que y lo vamos a reeditarlo. publicar para los 100 años del APRA. Eso esperamos. creo que... Carlos, hay tanto que hablar contigo. Mira que hemos llegado solo al año 63, 68. Oye, son ya, imagínate, estamos y una hora. nos queda pues la Asamblea Constituyente, nos queda tu paso por la Secretaría General Colegiada,
tu trayectoria como constituyente, como diputado, como congresista, Tendríamos como tanto embajador. pero tu hoy relación con día Víctor Raúl, me con concentro, Alan. me concentro en Aya de la Torre, No, muy bien. ¿no es cierto? Y recordarlo a él hoy día, claro. Y además estas cosas yo que estoy son hoy bastante... recordándolo a Lucho Alba, hoy día. Acá están los libros que nos han enviado. Qué bien de la que biblioteca de Lucho Alba, su hija Lucho, Julia Lisa, que ¿no? yo doy testimonio del gran cariño, del especial cariño que le tenía a Lucho. El asunto es que Lucho estaba pues en el norte, Así él es. estaba en Chiclayo, trabajaba en la Él Inca-Cola, era con gerente Lindley, general allá, tenía un buen cargo. un buen cargo. Pero él venía a Lima a verlo al jefe, y venía aquí a Villa Mercedes. Y alguna vez, Víctor me decía, oye, mira, mañana va a venir Lucho, y nos va a llevar a comer aquí, a la Granja Azul. Así que vente. Yo me venía y lo acompañaba. a la Granja Azul. Nos íbamos a la Granja Azul. Víctor le hacía broma porque a mí no me gusta pollo y ahí, no, pero que le traigan carne. Y bueno, y Lucho pues tenía un gran cariño a Víctor Raúl. Y te cuento esto para terminar porque creo que estamos sigue nomás, estamos por yéndonos, favor. ¿no? No. Entonces, Sigue. un día, bueno, Lucho estaba allá, ¿no? No formó parte pues, del buró de conjunciones ni del grupo que estaba porque estaba allá. Pero acá tengo una foto que nos envió Lucho Alba del Buró de Conjunciones del año 62. Ah, ese Mira, es el qué anterior, belleza. donde está Nicanor Mujica. Qué belleza. ¿Esta es? No, o aquella es. ¿Dónde está? Allá está la foto, Iván. Pero ese duró Muchas muy gracias, poco. Ivancito. Esta es la foto del Buró de Conjunciones del año 62 que nos envió Lucho. Mira, oye. Es una joya. Claro. Acá está Lucho Alba. Yo a los demás, la verdad que los conozco muy poco. Tú de repente más por los Aquí años, está François Mujica, Francisco mira, Mujica, ahí está. Ya. No he visto bien su nombre entonces. Eso nos envió Lucho Alba. Aquí Bueno, podríamos... la hija de Lucho Alba, ¿no? Julia Lisa. Diógenes Arce, Diogo. Está Mira, acá, mira. Alfonso Siempre- Ramos Alba. Oh, Aquí está. Oh, mira, pues, oye, qué linda está. Este es un recuerdo inolvidable. dice, ¿no? Alberto Ruiz Febres. oh, mira, ¿ves? Ahí está también. ¿Qué dice aquí? Integrante del Buró Nacional de Conclusiones, Cuerpo Juvenil, asesor de la jefatura y del CEN del partido. ¿Qué año? Este es 62. 63. 63. 63. Bueno, cuando tú llegabas, muchachito, pues No, ya ellos tenían más... Pero esto, yo me integro al buró después del No, golpe. claro, pero ellos pues son mayores que tú. Claro. Lucho ayer ha cumplido... Bueno, mejor no digo su edad. Pero te cuento esto. De Lucho. Ajá. Un día llegó Lucho a verlo al jefe, a saludarlo, todo. Y el compañero Jorge Díaz que le dice, oye, mira Lucho, hay un gran problema. Estamos sin fondos para hacer la Navidad del Niño del Pueblo de este año. No hay plata. Hemos hablado con los amigos que siempre apoyan, ayudan. Pero Antonieta Ceballos de Prialé, que era la presidenta, dice que no alcanza. Así que hay que buscar apoyo, le dijo. Y Lucho le dice, no te preocupes, déjame a mí. Lucho se va a Chiclayo, habla con los de la Inca-Cola y le dice, adelánteme mi sueldo completo, Y gratificación incluida. adelántemelo. Sí. Y le dieron. Llegó a Lima, lo buscó al compañero Jorge, le digo, mira, le traigo, era una caja llena de plata, no era cheque, era dinero en efectivo, billetes, era una caja así, y le dijo, compañero Jorge, esto es para Navidad. ¿Cómo? He pedido mi sueldo de un mes. ¿Cómo has pedido tu sueldo de un mes? He pedido pues el sueldo de un mes, pero es por el jefe, y para que tenga, que el jefe debe estar contento con su Navidad. Yo sé que es su obsesión, la Navidad del Niño del Pueblo. Y dije, no, así que aquí queda. Jorge recibió y vino y la puso en esta mesa, la caja. El jefe no sabía
que Lucho había venido y que había Jorge colocado la caja en esa mesa. Llegó el jefe y vio la caja con plata. Y le dijo, Jorge, ¿qué es esto? Jefe, ¿qué es esto? Le dijo así, pero así. Jorge me contó que, claro. que Víctor puso una cara como que hubiera visto al diablo, como que hubiera visto fuego, ¿sabe Dios qué? Digo, ¿qué es esto? Le digo. Es que jefe, le digo, ha venido Lucho Alba, ha venido y él le ha pedido el adelanto de su sueldo y lo ha traído. No puede ser, pues. Lucho tiene familia, tiene mujer, tiene hijas. ¿Cómo es posible? Se va a quedar. Él ha dicho que no se preocupe, que eso es de usted, para el partido, para la fundación de la Navidad. Entonces Jorge me dijo, él seguía mirando la plata como mirando algo que, ¿no? Terrible, demoníaco, ¿no es cierto? Y entonces le dijo, llévatelo, y que le den a Antonieta. Y se lo llevaron, pues, y claro, Antonieta feliz, pues vino y se llevó y tuvimos una linda Navidad. Una linda Navidad, sí. Pero mira a Lucho, pues oye, contento de que lo recordemos a Lucho por esas anécdotas, que podría haber más, ¿no? No, el jefe lo quería Apenas mucho. Lo que- llevó a Houston, no te olvides. Claro, ¿no? para Lo hizo presidente del Congreso de ese el año. último mensaje de Víctor Raúl, que se lee en el Congreso. Sí. Ahí Lucho tuvo que intervenir. Bueno, entonces, y yo creo que, qué pena que esté un poco afectado de salud, pero superará esto y lo Ojalá, tendremos con estamos en nosotros. eso, ¿no? Ojalá. Siempre, Sí, sí. siempre. Y además Porque ha siempre sido muy presente. bueno, siempre, y como tú muy bien lo Y dices, organizador como ninguno, además. Y un editor de libros de Ah, Víctor sí. Raúl. Acá hay algunos de ellos, ¿no? pudo ser presidente. Claro, una semana más de campaña. Así es, pero mejor no hablar. Pero de todos modos, pudo ser presidente. Pudo haber sido. No, porque mira, viejo, en ese todo. momento una alianza con Barrantes, le ganábamos a Vargas Llosa. Además, no les quedaba otra alternativa sino votar por Lucho Alba. Y no te olvides de nuestro lema de ese tiempo, de esa campaña. Lucho Si con- los ricos nunca votaron por los pobres, ¿por qué los pobres van a votar por los ricos? Así ¿Te es. acuerdas? Claro. Y eso pegó, ¿no? Pegó. Y fue una campaña que le hicimos con mucho afecto, mucho cariño, pero Y lástima. con Pues, mucho esfuerzo, además. había partido, pues. Con mucho esfuerzo. Sacamos Había más del partido. 22%. Con mucho esfuerzo. Casi 23%. Y alguna gente, ¿no es cierto?, desde el gobierno tampoco dio el respaldo debido a esta campaña, ¿no? Dicho sea de paso. Sabotearon. Sabotearon. Ese es el término. Y que no Sabotearon. nos digan infraternos, ¿ah? ¿Pero por qué? Porque lo que conocemos la verdadera historia del partido, conocemos Bueno, a todos. Eso es lo que pasó, ¿no? Eso es lo que Esa es la realidad. No, a veces cuando algunos compañeros, mis compañeros Pero escriban, ya Lucho iba creciendo, acuérdate. Si esa campaña duraba una semana más, ¿pero qué? Fujimori pasó por 2 puntos, no pasó por más. no, Y eso que habíamos tenido una etapa de gobierno no tan, digamos, auspiciosa, ¿no? Hubo algunos problemas que heredamos también nosotros, Claro. de la UNDE, ¿no? El terrorismo, claro, la todo propia eso. inflación, Y claro, el también desorden la económico. impetuosidad de Alan. No, ¿No? acuérdate, yo defendí la estatización de la banca en la Me Cámara de acuerdo. Diputados. Me acuerdo. Un discurso que duró más de 1 hora, con mi antiimperialismo y el APRE en la mano, sí. y en polémica con Celso Sotomarino, Me acuerdo. que había hablado antes que yo, ¿no? Y había dicho, pues, ¿no es cierto? No, los apristas, ¿no es cierto? Se olvidan Me acuerdo. de que Y además, no hay que sin quitarle olvidar la que en riqueza al que la campaña tiene, de- sino crearla para el que no la tiene. Así La es. cita famosa Así del es. 20 de mayo del 45. Pero lo que no leen, Es la parte de abajo. la parte de abajo. Cuando después en septiembre no aprueban el Congreso Económico Nacional, rechazan el proyecto de la célula parlamentaria aprista, y Víctor Raúl dice que tenemos que ser vigilantes, porque nosotros propusimos el Congreso Económico Nacional y no lo han aceptado. Y dice, porque aquellos que tienen la riqueza no quieren darla a los que no la tienen. Así es. O sea, porque ahora yo escucho muchos, ¿no? No hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino crearla para el que no la tiene, y punto, y se quedan ahí. Ahí se quedan. ¿No? Y leen se olvidan del completito, resto, ¿no? que es importante, porque si Y no hay... andan, y mira, andan pregonando, ¿no es cierto?, diciendo, cuidadito con tocar la Constitución del 93, ¿sabes? Claro. Porque el sistema se cae. No, El hay que hablar de neoliberalismo la que ellos Constitución profesan. del 79, ¿ah?
Oye, Mira, ¿qué? imagínate, Una inclusive constitución dan más una adecuada a los interpretación tiempos. equivocada de la economía social de mercado, que fue una idea del PPC, ¿no? La economía de mercado, Claro, pero el el curso, constituyente. claro, economía social de mercado. Así como el artículo primero, nosotros habíamos presentado nuestro proyecto, decía, el Perú es una república democrática de trabajadores manuales e intelectuales. Ese era nuestro proyecto, el artículo 1. Pero los del PPC dijeron, no, vamos a empezar con la persona humana. La persona humana, fin supremo. Y eso fue importante, porque le dimos esa condición. Y Víctor Raúl estuvo defendiendo la Constitución. Y ahí, si tú lees el discurso, y claro, le leí un montón de veces, y lo has escuchado, el discurso de la instalación, el 28 de julio del 78, ahí está, pues. Ese es el aprismo, donde inclusive Está dice... el nervio, ahí está el músculo. Claro, el tronco. donde dice, por ejemplo, no, hay que respetar, no, pero hay que tener sentido social, los derechos de los trabajadores, todo, ese es aprismo puro. Entonces, claro, Pero ahora no, nos quieren llevar por otro no, camino. es que Cuidadito, están entusiasmados dice. con López Aliaga y con la Fujimori, Así es. hablando claro, están Exactamente, entusiasmados. Exactamente, y dejan de ser Entonces, apristas, pues ya no son apristas, pues. Muy bien, querido Entonces yo Carlos. creo que, bueno, terminemos más bien positivamente. No, está Pienso muy bien, que- porque esa es parte de la realidad Pienso que vivimos, tenemos que además, trabajar ¿no? mucho de la realidad que para que el vivimos en partido estos vuelva a momentos, sus ¿no? raíces, para que el partido vuelva a sus orígenes, para que Ubicándonos hable, en el tiempo. claro, ubicándonos en la actualizando, realidad, como debe pero que el ser. espacio-tiempo histórico, esta tesis no sea un Una- motivo para un oportunismo, Así es. porque dice, no, compañero Carlos, pero estamos en otro espacio-tiempo histórico, Así es. ¿no es cierto? Estoy discutido yo, por ejemplo, con un grupo de muchachos a raíz de que saqué el dípico contra la droga maldita, ¿no es cierto? Y yo les dije, no puede ser, le dije, somos enemigos de la droga. Ay, compañero, que estamos en otro espacio-tiempo En otro histórico. Imagínate. Imagínate. Entonces, esto es para justificar lo que no podemos justificar. Entonces yo digo, no, vamos a hablar del Estado antiimperialista, vamos a hablar del Congreso Económico Nacional, Y de la integración de la política integración y política económica de de- América Latina, No, que la vamos a Unión hablar de la Europea se da. democracia social de Pan con Libertad, vamos a hablar de lo que es la base del partido. Que hay que actualizar, actualicemos Sí, pues, exactamente. pero que intervengan los que conocen, Exactamente. porque también no me van a venir estos nuevos, ¿no?, que aparecen aquí, que no han leído la obra de Díaz de la Torre, y se ponen a hablar y a escribir, A pontificar. a pontificar. Yo le digo, ¿han leído las obras completas? No han leído, sino que sacan y mandan agua para su molino. O sea, para decir que somos un partido de centro izquierda, o que somos un partido socialdemócrata. Nosotros no somos socialdemócratas, nosotros no somos centro izquierda, nosotros somos izquierda Eso ahí a democrática. la Torre Y nuestra polémica ha sido con la izquierda comunista, con Siempre, los siempre. colonos mentales, Además siempre, no es de ahora, siempre. desde Rabines, pues. Así es, pero siempre, ¿no? Desde que marcamos distancia del año 27, Hubo, ¿no? claro, Internacional. el partido en Bruselas, como, ¿no? hubo digamos, la simpatía de José Carlos Mariátegui por el APRA Bueno. Continental, Amauta, todo lo que conocemos. Pero vino a Rabines, Así es. que había sido secretario general de la célula junto con Luis Eduardo Enrique, que también se fue del partido. acuerdo. ¿No? Bueno, en París, el presidente del Centro de Estudios Antiimperialistas de París fue Rabines, Rabines, el año 27, ¿no? el año 26, 27. Hay una discusión ahí, ¿no? Uno dice en diciembre 26 No, es que va, y otro dice en enero 27. es que Rabines lo acompaña al Congreso de Claro. Bruselas, Eso fue en febrero. febrero del 27, pero después él se vuelve un agente comunista y Captado regresa por los aquí comunistas. para atacar a Mariátegui, porque Mariátegui había fundado el Partido Socialista, Así es. partido de clase, Viene partido contra obrero. Mariátegui. Él viene Así para es. derrotar el amautismo, pero va a combatir al APRA también. Y él se vuelve un agente, pues, oye, reaccionario. Trayendo un poco la tesis también que había desarrollado Julio Antonio Mella, que decía, el APRA es un partido burgués porque reivindicaba a la clase A media. la clase El media. hecho del listo era reivindicar a la clase Pero si media. inclusive en Amauta se publica el artículo de Víctor Raúl sobre el rol de las De las clases clases medias medias. en la lucha antiimperialista. Así es. O sea que, y además era lógico, y la explicación doctrinaria es clara. El proletariado, o sea, la clase obrera, y los campesinos, en ese momento, no estaban en condiciones de poder afrontar la conducción de un partido Porque que no necesitaba representaban al técnicos, total de la sociedad. necesitaba, Bien. y había que incorporar Así es. al pequeño propietario, al pequeño comerciante,
que al profesor, Pero al el médico. estalinismo les decía otra cosa. Claro, Les pues el mandaba partido otra de la cosa, clase partido obrera, de clase. solo Y obrera. ni siquiera en la Rusia se cumplía, cuidado. Nada, porque y Mao No. incorporó Claro. a los campesinos. No, pero y además- y además- Zhou Enlai no era pues un obrero. Además Lenin, ¿no? Su famoso paso atrás para dar dos adelante. Claro, y con la nueva la NEP, Claro, la nueva política Para económica, eso fue, para crear la clase obrera, que no había. no había. Claro. Entonces, ahí la Torre en eso acertó tremendamente y por eso es que hay que reivindicarlo, pero con su lenguaje, con sus tesis, y no pues de furgón de cola Además que decía, de la hay derecha. tantos espacios geográficos, la disparidad histórica determina la disparidad económica y social. Así es determinante. Elemental, ¿no? Y eso lo Pero, repetía y siempre eso Víctor creo Hugo. que hay que insistir, sobre todo en la formación de los cuadros jóvenes, que necesitan importante. tener un buen Es conocimiento. la base, pues. Claro. La base te va a dar lo que Y luego más adelante que vas a tener escriban, sin que problema digan, alguno, ¿no? que haya libertad de expresión. Pero no decir que el lapre es esto, pues, ¿no? No Pero no decir me- que el lapre es la cola de Porky. No, pues, por favor. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho No en ese decir que el sentido. lapre debe defender la Constitución del 93, No, ¿no? pues. Como lo dicen algunos. Y lo repiten, hasta lo escriben. Y acuérdate cómo te sacaron de la Secretaría Nacional de Organización. Ah, bueno. por reivindicar la Constitución. por reivindicar del- y una marcha del año para 2007. reivindicar la Constitución. Pero, Bueno, porque estaban cómodos. si hubiéramos mantenido esa idea central, ¿no es cierto?, sometiendo a los cambios que hay que hacerlo como toda constitución se hace, yo creo que el voto, el nervio, el músculo del APRA se hubiera mantenido siempre. Siempre. Mira, la idea Porque no te hubiera olvides, nuestro sido voto ha migrado. ¿Dónde se vive restablecer eso? la vigencia de la Constitución y a esa Constitución hacerle los cambios necesarios. Obviamente, Se de acuerdo a acabó. los tiempos. Oye, tú ¿Cuál es sabes, el problema? tú sabes que, bueno, no vale la pena decirlo, pero yo le escuché el otro día que yo veo Antauro Humala hablando de que hay que restituir la Constitución del 79. O sea, imagínate pues, o sea, si hasta está hablando, nosotros los apristas, no para seguir a este loco, pero Por sí, nuestro camino, como corresponde. pero pues, hay con nuestras banderas. hay con nuestras nuestros banderas, principios, con nuestros por eso valores. convocan ¿No? una reunión. Que necesitamos el ya, capital extranjero, sí lo necesitamos. Así es. Que es importante para Condicionado. el desarrollo, sí es importante para el desarrollo. Obviamente, lo es. Eso está escrito. Así Eso es. no es nada nuevo. Lo No, repiten no es como nada que nuevo. fueron... Como pero si hay que fuera saber algo tratar. nuevo. ¿Cómo tratar? De Es igual ahí a la igual, gran cuestión. claro. Y Entonces, para eso hay que desarrollar así el proceso es. de integración política y económica de la América Latina, Cuando que algunos se han olvidado. Porque Por eso creen, es que los grupos porque creen que el no Perú se- es una isla. Así es. Y no es así. Así es. El Perú, y en eso tú como parlamentario andino trabajaste mucho. Trabajamos bastante. Y sí. creo que eso es lo que hay que volver. Y meterle en la cabeza a los compañeros que sin integración latinoamericana no hay posibilidad de Es un la antiimperialismo primera bandera. constructivo. Que es la El que hay que antiimperialismo reivindicar. constructivo se basa en la unión política y económica de América Latina. Porque de nada vale que tú salgas con tu banderita, ¿no es Y ahí cierto? está la experiencia, la muestra de la Unión Europea. 27 países Y unidos, la experiencia cohesionados. nuestra también. El tema de la deuda externa. El Perú, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos declararon, pues, oye, parias, Así es. ¿no es cierto? Así es. Pero si tú llegabas a una concertación con los amigos, tenías a Alfonsín en Argentina, tenías a los amigos de Colombia, de Venezuela, creo que estaba Lucinchi, bueno, convocabas La en situación hubiera sido distinta. Rodrigo Borja en el Ecuador, La situación hubiera sido distinta. distinta. Definitivamente. Muy bien. Es como cuando la estatización de la banca, que yo defendí tanto, la nacionalización del sistema financiero, pero pues con gente preparada para ir a tomar los bancos. Esa fue una precipitación. Sí, pues. Pero bueno, se pagan esas cosas, pero son experiencias, hermano. ¿No? Que hay Pero que además recoger. fue una respuesta al empresariado que había ganado tanto dinero con nuestro gobierno, ¿no es cierto?, el 85 y el 86, y que se comprometió a reinvertir todo lo llevaban eso, afuera. y eso lo llevaron afuera. Se llevan afuera. Se lo llevaron afuera, ¿No? ¿no es cierto? Ellos dijeron, todo lo que estamos ganando en estos 2 años lo vamos a reinvertir en este país. Va a crecer el consumo, va a crecer ¿no es cierto?, las inversiones y todo. Y eso no ocurrió. No ocurrió. Se lo llevaron. Ah, entonces, obviamente, Fue nuestra una reacción respuesta así. fue lo otro. Bueno, así es la vida. ¿No? Pero yo creo que los Muy bien. ideales están vigentes y esta mañana, esta tarde ya, más vigentes que nunca, Wilber. Muchas gracias. a ti, Gracias por querido la Carlos. invitación.
me emociona estar en esta casa. Que tu De casa tantos siempre, recuerdos. No, claro. ¿No? Inclusive No, te y en decía, este sitio, sobre este todo, en el cual sitio, el lugar de tantas las veces resondradas, has estado con Aya de la Torre y todo eso. cuando el viejo que era tan severo con nosotros, ¿no? Y yo tendría 1000 anécdotas de cómo era Pero exigente, al mismo tiempo un padre, ¿no? Generoso. generoso, él era Con paternalmente ejemplos. extraordinario. Es que éramos sus hijos, pues. Claro, con mucho Éramos su familia, de él, ¿no? Claro. éramos, ¿no? Y con esa No, que nos vitalidad enseñaba hasta a sentarnos. no podíamos poner la No. pierna de determinada manera. Imagínate. Bueno, yo tengo anécdotas hoy de eso que podríamos tratar en algún otro momento, pero yo lo recuerdo, ¿no? Con la vitalidad que tenía, ¿no? Y siempre relato eso, que cuando me llevó a Roma, a una basílica que está cerca del Capitolio y Campidoglio, que es Santa María in Araceli, entonces que tiene una escalinata tremenda, y que subí con él, y cuando hemos llegado, yo llegué fatigado, y él Todo. estaba muy bien. Yo me quedé asombrado. Él tenía, pues, hoy 70 y tantos años. Recuerda cómo subía A la jefatura, ¿no? claro, Al agilito. segundo piso, ¿no? Ya el año 75, ¿te acuerdas cuando le vino el problema? Ya Sí, se el tuvo primer que bajar problema. la jefatura, ¿no? Bajamos la jefatura. Pero era pues un personaje ágil, Entonces ¿no? yo le dije, jefe, ¿y a qué atribuye usted esta vitalidad? Y me dijo, te voy a decir algo, pero guarde el secreto. Yo soy el fruto de la virginidad de mi padre y de mi madre. Cuando mis padres se casaron, mi papá nunca había tenido una relación sexual con una mujer. Y mi mamá era virgen. Entonces, oye, yo me quedé impresionado de esta cosa, ¿no? Yo soy el fruto de la virginidad de mi padre y de mi madre. Mira pues. Bueno, pasó el tiempo y conversando otro día, le digo, jefe, ¿y dónde fueron sus papás de luna de miel? Se fueron a Huacachina. Huacachina. Entonces, oye, yo tenía esa cosa de Huacachina. En la campaña del 78, de la Constituyente, fuimos a Ica, con Fernando León de Vivero, con Ramiro y todo. Y nos alojamos en el Hotel Mozone, que está en Huacachina. Yo había ya averiguado, había preguntado si ese Hotel Mozone existía en 1894, para contar los 9 meses. Y él del Mozone me dijo, no, me dijo, aquí había en esa época unas residencias para novios que venían, ¿no?, de su luna de miel. El Hotel Mozone se ha construido después, allá, ya yo sabía. Pero fuimos al Mozone y estábamos ahí. Y en un momento, Víctor Raúl estaba con ganas de decirme algo y no me decía. Lo conocía y yo me miraba, volteaba y como, a ver, y quería, yo sé, algo me quiere decir. En un momento fue caminando hacia la laguna de Huacachina. Yo lo acompañé al lado, volteó, miró que no había nadie que lo escuchara y me dijo, aquí fue. Ahí fue, en Ica, en Huacachina. Bueno, y por eso es que cantábamos Invitarte, pues, juntita a la Huacachina. ¿Te acuerdas que claro. una de las canciones aquí Invitarte era juntita a la Huacachina, una mañana te vi, ¿no es cierto? Me miraste de mala gana y yo me muero de amor por ti. Y el jefe lo cantaba. Claro, el jefe lo cantaba, quizás recordando Claro. que en la Huacachina don Raúl Edmundo Como nos y hacía don cantar, Soy la recordando. Victoria hicieron este portento de hombre, esta cosa cósmica, digamos. Incansable, además, ¿no? Hasta la muerte. Impresionante, ¿no? Bueno. Víctor Hugo, Bueno, hemos impresionante. hablado bastante, Muy bien, Wilber, muchas gracias. No, gracias a ti, querido Carlos. Habrá otra oportunidad para reunirnos y, Claro. y Bueno, el seguir 7 de mayo hablando. estamos aquí, pues el 7 de mayo. Claro. En el acto cívico. El acto que vamos a preparar aquí Sí, en Villa Mercedes, en por el museo. 7. Así es. Yo ya distribuido, No, está muy bonito. ¿no? Muy bonito. Que es 100 El años almanaque. del APRO Continental. Ya, Aquí con el estaremos, ejemplo querido moral Carlos. de Aya de la Torre, por un año constitucional. Y he puesto la foto de Víctor Hugo, que es la foto conmigo, pues, En la Asamblea en la Constituyente. Asamblea Constituyente. La Fue Asamblea también una casualidad,
porque yo estaba sentado en mi escaño y había un escaño vacío, y Bedoya tenía que presidir la sesión para la votación, para elegir al presidente. Entonces Víctor Hugo llegó y a la primera se sentó ahí. Y yo tengo un montón de fotos porque Negreiros está a mi lado. Y atrás está Julio Cruzado. Julio Cruzado, está Ramiro, el negro Julve, nuestro profesor en la Escuela de Dirigentes. Bueno, entonces fue una casualidad y fue emocionante, pues, porque cuando llegamos a los 51 votos, ya él era presidente. Oye, nos hemos parado, estábamos con los ojos llenos de lágrimas. Él estaba emocionado, había llegado a un cargo público por primera vez en su vida. Nunca había tenido nada. Fue el gesto de Luis Bedoya. Ah, no, él pudo haber sido presidente, ¿eh? Si hubiera sido mezquino. Si los comunistas se comportan, ese Carlos Malpica Silva Santisteban, hijo de un gran compañero, ¿no es cierto? Líder en Cajamarca. No, como ese Javier. Pero que fue, también, pues, oye, ¿no? Mezquino, no sé, mezquino, fueron así. Totalmente. Y Bedoya se comportó bien. Como un caballero. Se comportó bien. Un señor, Sí, señorita que no tuvo Belaúnde. El año 62. Así es. Uh-huh. Porque si el 62 Y algún historiador, que inclusive ha presentado un libro hace poco en el Congreso, dice que el año 62, ¿no es cierto?, el golpe fue porque hubo fraude. Y tú sabes que el golpe del 62 fue para impedir, que haya. Pero además, oye, claro, a nosotros nos sorprendió. En 62 no hubo fraude. Nos sorprendió la votación de Odría. Hubo veto. Y estos jóvenes que presentan esos libros, Víctor Raúl, debían enterarse bien de la historia antes de tener resultados. Víctor Raúl saca 562.000 votos. Belaúnde saca 557.000. Y Odría saca 408.000. Y un buen grupo parlamentario. Entonces, claro, el gran problema es que Prado le había dicho a Víctor Raúl que había un veto militar el 4 de julio del 62. Y había que buscar pues una solución a esto para evitar el golpe de Estado. Ya pues veníamos, oye, de tanto golpe de Estado. Entonces Víctor decía, hay que salvar la democracia. Claro, inmediatamente dijimos, bueno, hay que tratar, porque la Constitución del 33 decía que había que elegir entre los tres más votados. Entre Haya, Belaúnde y Odría. Entonces, claro, dijimos, ¿a quién primero tratamos? Belaúnde, pues, porque había cierta cercanía, él había sido diputado del Frente Democrático Nacional, y además había una gran amistad de Víctor Raúl con don Rafael, el papá. Entonces, que debió ser el candidato en vez de Bustamante, sino que eligieron a Bustamante, claro, creyendo que lo podían manejar. Ahí hubiera sido don Rafael o don José Gálvez, mucho mejor. Mucho mejor. Otra historia. Pero bueno, 45. Son los errores, pues. Sí, pues. Lo manejamos. ¿Qué manejamos? A Bustamante lo manejaba su mujer. Igual que Fujimori, el 90, lo manejamos. Sí. Lo manejamos. Y nos dio un golpe. Bueno, entonces, pero para terminar la historia larga, vamos a tratar con Belaúnde. Belaúnde tenía en su fórmula a su hermano, Edgardo Seoane. Nosotros teníamos en la fórmula de primer vicepresidente a Manuel Seoane. Eran hermanos. Entonces le encargan, dicen, que vaya Manolo a tratar con Belaúnde. Y trata, pues, vaya. Y Belaúnde soberbio, que él había ganado, que había fraude, que se iba a ir a Arequipa a levantar las barricadas. Entonces se produce la Pero ese año mandó aquí, a esta misma biblioteca, tú sabes, y lo cuenta Fernando de Cislo en su libro testimonial, sí, a él y a Vargas Llosa, a hablar con Aya La Torre para convencerlo, sí. Para poder convencer. Una historia muy simpática. Nada. Víctor nos contó que cuando llegó al encuentro con Belaúnde, Belaúnde abre los brazos y le dice: este es el encuentro entre dos gladiadores. Víctor Hugo le da la mano y le dice: ¿cómo está su papá? Ese era Belaúnde. Eso que correspondía, pues, claro. Es decir, los dos gladiadores, ¿no es cierto? Y Víctor Hugo lo cortó. ¿Cómo está su papá? Por don Rafael. La actuación de Bedoya Reyes fue, pues, distinta, diferente. Luego trataron con Odría. Odría lo habíamos combatido. No se había combatido. 8 años. Negreiro muerto. Asilo en la Embajada de Colombia, 5 años. 3 días y 4 hoy. Pero Odría, yo no sé si tenía algo en su conciencia de lo que él había hecho. Lo había declarado indigno de la nacionalidad peruana. Lo expulsó del Perú sin pasaporte.
tuvo que tener un pasaporte Y uruguayo, lo tuvo encerrado en la embajada. con la hostilidad. Exactamente. Tremendo, tremendo. Pero Odría había ganado en Lima, gracias a la labor de su esposa. Y las barriadas. Claro, a los pueblos jóvenes, las barriadas, las primeras llamadas, que sí. surgían. La señora María Delgado de Odría, a quien Víctor Raúl conoció y después apreció mucho. Fue esa candidata después. Claro, fue candidata a la alcaldía. Es otra historia. Otra historia. Hay tanto que hablar contigo, Oye, Carlos. Y pero tanto dice que el contar. encuentro con Odría fue pues muy cordial. generoso. Muy generoso. Y ahí fue que Odría le dijo, si me eligen a mí presidente, repartimos la Cámara. Un presidente del Senado aprista o de la UNO y la otra Cámara. Belaúnde quería la presidencia y las dos cámaras. Y entonces, claro, en ese momento, el 17 de julio, le avisan a Víctor Raúl que ya era inminente el golpe para el día siguiente. Y es ahí donde él manda una carta a Odría, diciéndole que declinaba ser elegido en el Congreso para que los votos apristas eligieran a Odría, presidente de la República. Y eso, desgraciadamente, no se pudo realizar porque vino el golpe del 18 de julio. Y ahí se quebró el orden constitucional. Odría quedó pues en ese momento amigo, en el sentido de Por que eso por nació pues la coalición APRA-UNO. pero Esa es otra historia. Pero yo no me puedo olvidar cuando llegó Odría a la Casa del Pueblo, junto con la señora. Entró, me acuerdo, a la Casa del Pueblo. En la Sala de Libertad estaba Lucho Negreiros, estaba Manolo, estaba su hermana, patético. Claro. Los disciplinarios nuestros, unos viejitos con su brazalete, cuadrados, lloraban, las lágrimas se les caían. Estábamos recibiendo en la Casa del Pueblo a quien nos había perseguido, pero era por el Perú, por asegurarle al país democracia. Esa es una historia, es la historia trágica, pero radiante del partido, y sobre todo de ahí la Torre. Bueno, Ahí Alan escribe en su libro testimonial algunos trechos de esos momentos, ¿no? Algunas páginas. es que fue de ese tremendo, momento, ¿no? pero bueno, así es pues la política. Pero ninguno se benefició económicamente. Cuando Prado lo llama a Ramiro, que había hecho la posibilidad de la convivencia. Manuel Sebanes se fue de embajador a Chile, a Holanda. Del año 56. Lucho Barrios Llona se fue, que estaba casado con una sobrina de Víctor Raúl, la Nata, Fortunata, la hermana de Elvirita. Bueno, se fue de embajador a Colombia. Y cuando Prado le dice al compañero Ramiro, ¿usted qué desea? Y Ramiro le dice, yo quiero volver a ser profesor en el Mariano Melgar. Y volvió. Y volvió. ¡Ramiro! Sí, pues. Que pudo haber pedido una embajada, ¿sabe Dios qué? Es el que construyó además el regreso. Esa es la grandeza la convivencia. que no han tenido Muchos. los que han seguido en Muy el bien, partido. Querido Bueno, Carlos, muchas gracias. Te No. vas a Trujillo en estos días. claro, vas a estar yo allá. me voy a Trujillo porque quiero estar en Trujillo. Sí. Yo vas siempre el voy a 22. Trujillo, estoy Aquí coordinando tenemos la con los compañeros. paraliturgia el día 22, nos vas a dejar tu Voy a mensaje, mandar el mensaje de por favor. saludo. Claro Voy a que estar sí. en las actividades en Trujillo. Van a arreglar el monumento. Está muy bonito. Muy Ya lo he bonito, visto ya en la sí, foto. sí, sí, sí. Bueno, acá estamos avanzando también, estamos terminando de construir el sitio donde va a estar la administración. Claro, tan para necesaria que hoy. el museo esté ya, ¿no es cierto? Claro. Totalmente Ya veremos libre. cómo se hace una biblioteca Está más grande. pintando, sí, sí. Bueno, ya está todo el inventario de toda la biblioteca prácticamente. Claro. Lo de Lucho Alba y los 1000 libros que nos llega también de quien ha sido un eminente laboralista, Miguel Suárez Sandoval. Claro. ¿Te acuerdas de él, no? Claro, compañero. Estamos en ese trabajo, en esa tarea. Y estaremos siempre, pues, querido Carlos. Muy bien, ¿no? Wilber. Y tú sabes el reconocimiento general a la labor que tú realizas aquí en la Casa Museo. No, al No contrario, habría estamos otra aquí. persona, te lo digo con sí, que pueda hacer esto con el calor, cariño, amor que tienes tú. No, Bueno, pues, es no. lo que aprendimos de Víctor Raúl, ¿no? Yo cuando a veces me preguntan, bueno, y el día en que... No, yo no quiero que Wilber se vaya, que se quede hasta la muerte. No, pero llegará un momento. Pero habría que preparar, pues, ¿no? A alguien que sienta como sentimos Claro, nosotros, claro. porque no van a venir, pues, estos advenedizos oportunistas, ¿no es cierto?, que salen en las redes sociales hablando de ahí de la Torre ahora, ¿no? Cuando nunca lo conocieron y lo mencionaron. Entonces,
pese a tener la edad como tenemos nosotros y haberlo conocido en su momento. Y no lo hicieron, porque estaban al servicio de la dictadura, pues, porque tenían parientes en el gobierno. Conocemos todo. Conocemos la historia. Nos ha llegado este libro en inglés, ¿no es cierto? Que tú lo conoces muy bien, del profesor Alexander. De Robert Alexander. ¿no? Lo has estado Aquí hojeando. yo lo conocí. Este es en inglés, es de edición en sí, inglés. Nos ha enviado el compañero Juan Alesa, ¿no? Ayase, Qué que bien. vive allá, Chalaco, ¿no es cierto? Nos ha enviado desde... Como nos han enviado muchos libros, ¿no? Nos Sí, está llegando y buena el jefe cantidad siempre de ponía, libros. y yo por ejemplo en algunas de las cartas el rector me dice, toma contacto con Robert Alexander. ¿Tú lo conociste, pues, Claro, Robert pues porque en Alexander? Estados Unidos pude verlo, Tú lo conociste. como pude ver a Harry Cantor. A Harry Cantor. También, y yo conocí a Peter Claren, que escribió sobre Bueno, las las azucareras. cooperativas, ¿no? Eso fue en los años 70 más o menos. Los orígenes del APRA y en las haciendas azucareras. Pero un poco distorsionado, sesgado, porque aparecía que los que fundan el Grupo Norte, ¿no? Y todo eso eran resentidos, porque les habían quitado sus tierras, y que por eso las haciendas... Bueno, sobre el Grupo Norte ha escrito muy bien y ha publicado muy bien Germán Peralta Rivera, ¿no? Un gran libro que se llama Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo. Muy bien. La famosa Bohemia, La famosa Bohemia de Trujillo. con Alcides Y un saludo Pelusín. muy especial también a los que en este momento están en la Cruz de Arévalo. Claro. ¿no? Ahí está el compañero Luciano Ponce Lancho. a Muy cargo de bien, todo oye. esto, ¿sí? La Han Cruz de arreglado Arévalo la debe Cruz de ser un lugar Arévalo. permanente de peregrinaje, no solamente de los apristas, sino de cualquier ciudadano que quiera conocer la historia del APRA y que vea en Arévalo el ejemplo, que fue el único en que Valle de la Torre pensó en caso de una sucesión. Una sucesión. En el obrero, Así es, en el trabajador, así es. no pensó en los líderes intelectuales, pensó en el obrero. Eso es muy bien. importante. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Oye, gracias gracias a ti. querido Carlos, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Muchísimas gracias por haber sintonizado nuestro programa el día de hoy, domingo 18 de febrero del 2024. Estaremos en vivo y en directo el próximo domingo 25 con la compañera Nidia Vilches Yucra desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Han sido ustedes muy amables. Gracias, querido Iván.